Bien, vamos a abordar no el tema del día, el tema de la semana, que va a ser los 5 años desde el estallido social. Sirve para sacar muchas conclusiones, para sacar enseñanzas, aprendizajes, cómo mejoramos, etcétera. Y es por eso que tenemos en línea al senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien nos va a entregar su mirada respecto a esto. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Sí, buenos días, Claudia, un gusto saludarte, Gerardo. Encantado. Senador, a ver, para arrancar, digamos, cuando uno mira los estudios de opinión de los últimos días, que seguramente vamos a profundizar de aquí al viernes, no son pocas las voces que dicen que el estallido social envejeció mal. ¿Cómo lo evalúa usted? Mira, yo creo que acá lo que ha ocurrido es que hay una campaña de la derecha, de CAS, para desviar la atención del caso Hermosilla y todo lo que está pasando. Imagínate que ahora tenemos que votar una acusación constitucional el miércoles, la Cámara votó una ayer, dicen que votó otra mañana. O sea, tenemos una crisis institucional en el sistema de justicia por una corrupción que hacen los mismos poderosos de siempre, que beneficia a los que tienen el poder económico, la élite, y resulta que la derecha ha logrado que todos estemos discutiendo solo lo que pasó hace 5 años atrás. Entonces, y además se ha hecho a partir de una verdadera, digamos, leyenda negra, donde el estallido social solo sería violencia y delincuencia, y se niegan los problemas sociales, la olla de presión que se convirtió en la sociedad chilena y que llevó estas cosas. Entonces, yo veo acá hay una especie de negacionismo en que recuerdo mucho cuando gente decía, mire, si el estallido social son agentes cubanos, venezolanos que se infiltraron y todo esto es gente externa, y negaban la realidad de las cosas, que algo pasa en este país, que la injusticia, la desigualdad, los abusos hacen que la gente se indigne, y esa indignación es la que salió a relucir, y no queremos que vuelva a pasar eso, pero para que no vuelva a ocurrir, hay que combatir entonces las causas del estallido social y no negar las causas, que es lo que yo creo que lamentablemente está ocurriendo en parte del debate público. Ahora, el dato objetivo, senador Daniel Núñez, es que sí hubo violencia. Y el dato objetivo es que sí la ciudadanía tiene, ¿no es cierto?, en el registro visual de su recuerdo, fuego, calles tomadas, con una violencia que cambió y que probablemente un narco que avanzó. Ese es un dato real, eso no es un dato inventado ni un negacionismo. O sea, claro, pero sinceramente, Claudia, yo creo que el narcotráfico en Chile lleva más de 20 años avanzando. Sí. No quiero poner esa palabra para no salir ya. No sería justo responsabilizar al avance del narcotráfico y el crimen organizado del estallido social. Ahora, yo sí comparto contigo que es un gran problema social y que tenemos que actuar de urgencia para contener el narcotráfico y todos los fenómenos que está generando, pero discúlpame, no le echemos la culpa al estallido social y al narcotráfico, porque creo que estaríamos dando una solución muy fácil y que no resuelve un problema que nos agobia como sociedad. Ya no, error mío haberle puesto el tema del narco. Lo que yo quiero oír y donde lo quiero llevar, porque el Partido Comunista tuvo una voz cantante en esos días del estallido social, cuando vimos la calle tomada, cuando vimos fuego, cuando vimos la Torre de Enel incendiándose, cuando vimos barricadas, esa violencia, esos negocios que fueron vandalizados, eso existió. De hecho, usted va al centro y todavía están las marcas de lo que sucedió. Esa violencia para la ciudadanía, y lo dicen las encuestas, está en su retina. Y la gente hoy siente que Chile está peor que para el estallido social. O sea, yo comparto contigo que la gente siente mucha frustración, incluso rabia, y siente que la sociedad no avanza porque las causas que llevaron al estallido social vuelven a emerger e incluso se agudizan. Yo creo que cuando pasa el caso Hermosilla, Claudia, mucha gente que salió a protestar dice, ven que teníamos toda la razón de salir a protestar porque indigna. Indigna que una persona que tiene plata contrate a un abogado, que se contacta con una jueza de la Suprema de Banco para después favorecer sus causas, y el ciudadano común y corriente, la persona que tiene que enfrentar a la justicia y tiene un abogado normal, sabe que no tiene cómo influir, y el que tiene plata influye para beneficiarse. Entonces, esos abusos son los que hacen que la gente estalle. Ahora, nosotros como Partido Comunista condenamos en todo minuto cualquier situación de violencia que en el contexto de una manifestación social se produzca, como un saqueo, la quema de un auto, situaciones de ese tipo. No las compartimos, las denunciamos y las criticamos. Pero decir que el estallido social y toda esa protesta que fue masiva, yo recuerdo una foto en Plaza Italia, y unos estudios, estaba en Coquimbo, donde se ven 1 millón de personas pacíficamente en la Plaza Italia. 25 de octubre. 25 de octubre. Perfecto. En Serena y Coquimbo, pacíficas, sin ni una piedra. Y claro, a veces ocurría que había un grupo que hacía un acto vandálico, pero castigar o sancionar o criminalizar a todos los que asistieron alguna vez a una manifestación al estallido en forma pacífica por algún grupo que hizo una acción de violencia injustificable, y que yo condeno,
Yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Oiga, senador, usted en marzo pasado dijo que el gobierno tenía que convocar a la presión ciudadana para sacar adelante la reforma. Dado, visto y analizado por todo supuesto esto, que dije eso. sí, lo dijo usted textual y lo noté por si acaso. ¿Lo sostiene? Por supuesto, con mayor razón hoy día que antes. Pero sí ¿Cómo? es muy O evidente. sea, Es que ¿la mira, presión ciudadana todavía tiene que ser la fórmula para sacar adelante la reforma, cree usted? pero claro, pero por supuesto, Gerardo, es que es cosa de ver lo que ocurre en el Congreso. Es como, mira, ¿qué pasa con la reforma de pensión? Algo tan básico, tan necesario que hoy día va a aspectos muy acotados del cambio más profundo que yo quisiera, pero que es tremendamente necesaria para hoy día mejorar las pensiones. Uno de los grandes temas del estallido social fueron las bajas pensiones, los abusos de la AFP. Recordémonos el no más AFP que empezó antes del estallido social. ¿Y qué es lo que ha pasado con las pensiones? ¿Qué hemos hecho por mejorar las pensiones de una persona que hoy día está ganando 220.000, 250.000 pesos de pensión, 300.000? No hemos hecho nada. Si se pudiera aprobar hoy día la reforma de pensiones que propone el gobierno, las pensiones de las mujeres, que son las que tienen pensiones más bajas, subirían en promedio cerca entre 30 a 50.000 pesos. Ya, pero con manifestaciones usted dice que se apuraría eso. ¿Con manifestaciones dice que se apuraría? Lo que pasa, Gerardo, es que la presión ciudadana se ejerce cuando yo voy y llamo a una radio y pido que se legisle sobre esto. La presión ciudadana se ejerce cuando hay una asamblea, una junta de vecinos y va un parlamentario, un concejal o un dirigente social a opinar y a decir que queremos mejores pensiones. Y también se ejerce legítimamente cuando se va fuera del Congreso a manifestarse. Mira, la última manifestación grande que yo encontré cuando iba entrando al Paraíso fueron los que estaban contra la prohibición de las carreras de galgo. Y yo puedo tener una opinión respecto a eso, pero ellos tienen todo el derecho de ir al Congreso, estuvieron afuera del Congreso, se manifestaron, eran como unas 300 personas, y nadie se espantó por eso. Entonces, ¿por qué nos vamos a espantar y a cuestionar que haya presión ciudadana y movilización para que hayan mejores pensiones y se apruebe el proyecto de gobierno? Yo creo que eso es parte consustancial de la democracia y nadie me puede cuestionar o negar ese derecho que tenemos. Sí, no, las manifestaciones, como usted dice, son parte de la democracia. Estamos hablando del recuerdo de un estallido social donde cuesta encontrar otros países donde la ciudadanía, donde esto termine quemando 7 estaciones de metro, donde se haya vandalizado el centro completamente. O sea, lo que pasó en el Chile, yo creo que usted lo está evaluando quizás desde un punto de vista, está bien, político distinto de cómo pareciera ser que lo está evaluando la gran ciudadanía, que mira hoy día el recuerdo de lo que fue el estallido con frustración, con rabia y también con temor. Ese tipo de manifestaciones violentas también despertaron temor. Entonces, un partido político como el Partido Comunista, que tiene 100 años de historia, que es parte nuclear del gobierno de Gabriel Boric, me llama la atención que usted considere que todavía las demandas tienen que hacerse a través de manifestaciones. Es que Claudia, siempre lo consideramos antes del estallido social, lo consideramos durante el estallido social y después, porque es que es parte de la democracia, Claudia. O sea, si alguien me dice que en Chile el sistema político no permite y no requiere que la gente se manifieste, creo yo que no entiende lo que es la democracia. Ahora, si tú me dices, es que yo le pido a usted que esas manifestaciones sean pacíficas, sean organizadas, sean en orden, que no implique que haya una quema, no sé, un saqueo a un local comercial, que no implique que haya la quema a una estación del metro. Sí. Tienes toda la razón. Pues, sí. Nosotros no estamos convocando a nada más que no sea el derecho y la ciudadanía a expresarse. En democracia, la expresión se hace en forma civilizada, pacífica, y no tiene por qué implicar ninguna acción de violencia. Senador Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, lo otro que está hoy día puesto sobre la mesa, y ayer Chile Vamos fue hasta La Moneda, le entregó una carta al presidente de la República, un poco observando y mirando lo que significó también que sectores de la izquierda, cómo actuaron, ¿no es cierto?, en esos días del estallido social. Chile Vamos pedía al presidente Boric revisar la continuidad de quienes apoyaron la violencia, revisar también, ¿no es cierto?, los indultos, eliminar, ¿no es cierto?, esos indultos. ¿Cómo ve usted ese paso que hace Chile Vamos? Y segundo, bueno, el Partido Comunista tuvo, o sectores de la izquierda, no hubo un reproche a la violencia, y lo reconocía también en su minuto Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Faltó el reproche abierto, y desde el PC también, ¿o no? O sea, a ver, yo vi la carta que envió Chile Vamos. Ahí pedía que se echara pie atrás en varias cosas, también en las pensiones de gracia que se dio a víctimas de violación a los derechos humanos por el estallido social. Yo te quiero decir, Claudia, que yo fui uno de los que propuso esa norma en la discusión de la ley de presupuesto cuando era diputado, y quiero explicarle a la gente por qué. Porque en la región de Coquimbo hubo una manifestación frente al mall que está en la carretera, los militares dispararon, ellos dicen que estaban recibiendo piedras, ¿verdad? Pero ellos dispararon con sus armas de guerra,
murió Romario Veloz, un joven ecuatoriano, y 2 trabajadores que eran de La Serena, uno y de Coquimbo, otros fueron heridos. En particular, Rolando Robledo recibió un disparo fusil que lo tuvo en coma 1 mes en el hospital, y cuando despertó quedó con un daño renal que hasta el día de hoy lo tiene con una bolsita para poder hacer sus necesidades básicas. Entonces, cuando alguien vive esa situación, y Rolando es un trabajador común y corriente que estaba en un paradero mirando, ni siquiera estaba en la marcha, obviamente alguien tiene que hacerse cargo de esa situación. Rolando no podía trabajar normalmente, no podía alimentar a su hijo. Entonces, ¿cómo alguien va a negar esa situación? Ahora ustedes van a decir, porque el caso no está demostrado. Está demostrado, está juzgado, los militares asumieron su responsabilidad, confesaron, están presos. No, pues si nosotros no hemos negado eso, yo creo que va por otra cosa. Hay algunos que... negocian pensiones, entonces la pregunta es, ¿qué hace el Estado? O sea, porque, disculpa que lo diga así, pero a mí me toca enfrentarme a esas cosas. O sea, yo fui a ver a Rolando a su casa y me decía, oiga, ¿qué hago yo? ¿Cómo vivo? Estoy viviendo de caridad, de hacer risa. Entonces, ¿cómo se le va a negar una pensión de gracia a una persona en esa situación? Es que es muy inhumano. Y cuando yo fui a hablar esto con la ex intendente de la UDI en la región, y explicarle el caso, me dio un portazo. Entonces, o sea, hagámonos cargo de todas las situaciones. ¿Senador? Y las pensiones de gracia tenían ese sentido. Oiga, senador, y si esto tuvo un simbolismo, ¿no? Porque hay una serie de demandas reales de cosas que por distintas fórmulas tienen que darse respuesta a la ciudadanía. ¿Por qué después de 5 años de algo tan relevante su partido decidió no hacer ninguna conmemoración, ningún acto de nada? Es que nosotros nunca hemos hecho una conmemoración, un acto a priori, porque el estallido no le pertenece a un partido. Esto fue un movimiento muy espontáneo. Después las organizaciones y los movimientos sociales lo intentaron conducir, pero no creo que sea justo que un partido se apropie. Es como si tú me dijeras, mire, no sé, el Partido Socialista, es que no hay un partido que sea el dueño de la manifestación. Esto fue de la gente, de la ciudadanía, y obviamente lo que uno tiene que preguntarse es qué responsabilidad tenemos en lo que pasó los partidos políticos. Y yo sí creo que el mundo político está en deuda con toda la gente que se manifestó con las demandas y con ese sentimiento de malestar. Y te lo vuelvo a decir, y uno ve lo que pasa con el caso de Hermosilla, esto de Vivanco, que hemos que votar hoy día, y uno se da cuenta que, claro, que esas demandas de cambio, de transformación, de terminar con los abusos, no se han cumplido. ¿Y qué genera eso en la gente? Frustración, rabia, descrédito hacia la política. Y ahí creo que tenemos una gran responsabilidad. Yo por eso valoro, por ejemplo, lo que hizo el presidente de la República con el anuncio del proyecto de ley de condonación parcial, pero condonación parcial del CAE y nuevo sistema de financiamiento. Ahí había una de las demandas del estallido social. Muchos jóvenes que eran la primera vez que iban a la universidad en su familia, que se endeudaron y que terminaron pagando 2 o 3 veces la carrera. A mí me ha tocado en terreno, gente que me dice, ahí en Los Vilos, en Ovalle, mira, yo estudié, estoy con la deuda del CAE, ya pagué mi carrera, pero con los créditos, con la deuda, con los intereses, estoy pagando el doble y chuta, ya estoy angustiado por eso. Bueno, ahí hay una solución, pero es una. Hay una demanda. Están las pensiones y así podríamos también desglosar otros puntos. Entonces yo creo que el mundo político tiene que ponerse las pilas, tiene que entender que lo que pasó fue un fenómeno de demandas sociales reales y bueno, y buscar la manera de enfrentarlo. Claro. Es que probablemente, senador Daniel Núñez, lo que la ciudadanía ve es que no existe hoy día una lectura común ni en la izquierda ni en la derecha respecto de lo que fue el estallido social, de cuáles fueron esas demandas, y tampoco ha visto, estos días lo hemos escuchado, el caso del Partido Comunista, por ejemplo, donde usted milita, que haya habido como, mirando por el espejo retrovisor, una suerte de mea culpa respecto de cómo se enfrentó momentos de violencia intensos para el país y que para la ciudadanía significó también un golpe bien fuerte en términos de las emociones que eso provocó. Acuérdese usted que el Partido Comunista, el presidente Guillermo Teller en su minuto, la misma noche del 18 de octubre estaba pidiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Claro, lo que pasa, Claudia, es que cuando un presidente de la República, y esto fue más allá la misma noche, después declara que estamos en guerra, y él está en guerra con una parte del pueblo de Chile, saca a los militares a las calles, y uno ve las consecuencias de eso, porque yo te insisto, esto no fue abstracto, yo lo vi ahí en La Serena, los militares que dispararon en ráfagas de fusilería, y que mataron a una persona y a 2 heridos de bala, y hubiésemos tenido tal vez abuelitos y niños que pueden haber muerto. Entonces no se puede actuar de esa manera. Sí, pero usted le pidió la renuncia el 19 y él lo dijo eso el 21. Ustedes lo dijeron el 18, perdón. Sí, lo que pasa es que estas situaciones se fueron desencadenando muy rápido y esto es una secuencia de situaciones. Ahora, nosotros creemos que el comportamiento que tuvo el expresidente Sebastián Piñera desde el momento 1 de estas protestas no fue el adecuado, porque recordemos que esto se desencadena porque en una estación del metro
un policía le dispara a una niña menor de edad, balines, dentro de la estación del metro y la deja sangrando, y por supuesto que eso produce impacto. Por supuesto que eso produce impacto, porque no se puede decirle a la policía que en una estación de metro, una manifestación social, una menor de edad use la escopeta antimotina a esa distancia. Senador. No es razonable, no es correcto. Y después tuvimos todos los jóvenes que perdieron, bueno, que era un mutilado, incluso uno que quedó ciego, o la misma caso de la senadora Fabiola Campillay. Entonces, si a uno ese tipo de cosas no hay una responsabilidad política de la autoridad, por favor, o sea, ahí había una autoridad política que el presidente de la República, y a través de su ministro de Interior, tenía que haber usado un criterio de uso proporcional de la fuerza, que no se ocupó, y yo creo que eso fue una responsabilidad política que favoreció este estallido social. Usted escucha al senador Daniel Núñez, senador del Partido Comunista. Estamos hablando a 5 años prácticamente ya del estallido social. Usted nos decía que veía la presión ciudadana como una vía aún válida para poder obtener las reformas que la misma ciudadanía necesitaba. ¿Cree ese, pese incluso a la encuesta que nos muestra cada vez en un declive bastante grande, que la gente ya no ve por esa vía? Es más, considera que la calidad de sus vidas empeoró después de ese día, un 68%, sin ir más lejos. Es que en democracia la presión y la participación ciudadana es una vía normal, natural y legítima para expresar demandas sociales. Ya, pero la gente cada vez apoya menos eso. ¿No deberían buscar ustedes otra vía, otra fórmula para obtenerlo? No sé cuál. Usted está más capacitado para eso. Yo estoy todos los días en el Congreso buscando la vía para hacerlo. Estamos ahí votando leyes, asistimos, discutimos, tratamos de convencer a los otros parlamentarios, pero hemos visto una actitud intransigente de bloqueo de la derecha, por ejemplo, la reforma de pensiones. Mira, la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado yo creo que debe llevar cerca de 8 meses. Y todavía no se vota. Ni siquiera pasa a la sala del Senado. Claro, entonces, cuando uno ve esa actitud, uno dice, bueno, ¿y qué más puedo hacer yo? O sea, ya dimos el debate, invitamos a los técnicos, escuchamos, el gobierno puso urgencia, pues no la quieren sacar, y amenazan entonces con echarla abajo. Entonces uno dice, bueno, entonces que la gente exprese su opinión, y yo creo que eso es parte esencial de la democracia. Ahora, obviamente, Gerardo, yo me hago cargo de tu pregunta. Yo veo la realidad y tú me dices, es que la gente no cree. Claro que no cree, porque hace 5 años atrás usó la movilización social y no obtuvo ningún resultado. Entonces, ¿qué es lo malo de eso? Que los cambios no se producen con movilización social ahora. Hay una frustración. No se han producido tampoco por el debate del Congreso en muchos aspectos porque la derecha los bloquea. Sí, pero también frustración. Sí. Y cuando en democracia solo tenemos frustración, la democracia se deslegitima y entonces surgen estos liderazgos autoritarios que pueden terminar generando perfectamente una situación autoritario-dictatorial. Y yo creo que eso es el peor remedio que podemos aplicar a esta situación de crisis. Por eso es que yo creo que hay que persistir en el camino de producir los cambios, y la movilización y la manifestación social es una herramienta legítima en democracia. Sí. Y la gente tiene el derecho de usarla. Sí, senador Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, quizás acá también hay algo que unir a esta discusión sobre qué significó el estallido, cuál es la lectura común, qué pasó con la ciudadanía, qué pasó con el mundo político. Y es que entre medio acabó un acuerdo constitucional y hubo 2 procesos constitucionales fallidos, o sea, rechazados por la ciudadanía. No hay una nueva constitución. El Partido Comunista no se sumó en ese entonces a este acuerdo por la paz. Pero lo que sí es claro es que el primer proceso constitucional, hay quienes dicen que fue rechazado porque la izquierda se pasó varios pueblos. Entonces tampoco, al parecer, pensando en ese rechazo, ¿hubo desde la izquierda una buena lectura de la sociedad, o usted cree que sí? Bueno, cuando uno gana, celebra, se pone muy contento, tiende a no ver los problemas que comete, y cuando uno pierde, tiene que tratar de hacerse una autocrítica y pensar qué ocurrió. Claro. Y yo creo que es deber de la izquierda reflexionar con mucha agudeza qué ocurrió, que un proceso constitucional, el primero, en que teníamos todas las condiciones para haber dado vida a una nueva constitución, no lo logramos. Y podrán haber muchas acciones que hizo nuestro adversario político, pero nosotros cometimos errores. Y yo creo que uno de los errores fue pensar que íbamos a refundar el país en un acto de nueva constitución como un solo momento, y no haber considerado que los cambios sociales son luchas que son permanentes y graduales, y me parece a mí que en eso, que la nueva constitución tuviera tantos temas y tuviera tantos cambios, al final perdimos el foco en 3 o 4 que eran los principales, y en esa pedagogía social y política, claro, la gente se desorientó. Entonces yo creo que nos faltó entender más cómo son los procesos de transformación en democracia, y obviamente también hubo cierta diversidad temática
surgieron muchas demandas muy heterogéneas, muy particulares, que nos hizo perder también cuáles eran los cambios principales que se tenía. Así que yo creo que ahí tenemos también que aprender de nuestra propia responsabilidad, aun cuando hubo una campaña también de desinformación muy brutal. Bien, senador Daniel Núñez, le agradecemos habernos permitido hablar, conversar de una manera abierta y madura sobre el estallido social que comúnmente mueve las pasiones más que las ideas habitualmente cuando salen este tipo de cosas. Se me queda una pregunta breve en el tintero, senador Núñez. Hoy día el Senado va a ser escenario importante. ¿Usted va su votación respecto de Sergio Muñoz, a favor o en contra? ¿Cómo viene la mano? ¿Lo tiene decidido? Sí. No, yo no lo tengo decidido. Quiero escuchar los argumentos de la defensa, también de los acusadores. Creo que es muy importante. Votamos nosotros el día miércoles, hoy tenemos que escuchar los argumentos. Pero yo valoro una cosa, fíjate, Claudio y Gerardo. Yo creo que partimos mejor que la Cámara porque el Senado acordó ver cada acusación en su mérito. Porque yo creo que hay algo muy erróneo que hizo la Cámara. Me extraña mucho a mí ahí lo que pasó con el secretario general. Es que tú no puedes juzgar a una persona por las actuaciones de otra. Entonces, no, si yo creo que, claro, si yo creo que Vivanco, por un ejemplo, lo hizo mal y Muñoz tal vez tengo la duda, bueno, apruebo una y me abstengo la otra, pero yo no puedo condenar a Vivanco, condenar a Muñoz por lo que hizo Vivanco. O sea, ahí hay un error de procedimiento que incluso puede llevar a que esta acusación constitucional sea cuestionada en organismos internacionales, porque hay que resguardar el debido proceso. Y el debido proceso es que se juzga por tus actos, no por los de otros. Entonces, yo creo que partimos bien y vamos a escuchar los argumentos hoy día de los abogados y abogadas defensores. Gracias, senadora. Que tenga un muy buen día. Listo, muy bien. Igual, gracias. Luego. Hasta luego. Gracias. Son las 8 de la mañana con 27 minutos con The Cardigans.